capítulo 8, versículo 1 al 6. ¿Estamos allí, mis hermanos? Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Un teólogo contemporáneo que tiene las mismas convicciones que nosotros tenemos, R.C. Sproul, en un libro sobre cómo interpretar y estudiar la Biblia correctamente, dice: deberíamos leer la Biblia siempre existencialmente. Pero antes de él explicarse qué es leer la Biblia existencialmente, él explica lo que no es, porque esa expresión de leer existencialmente ya fue utilizada por algunos dentro de lo que se conoce como la teología liberal. Y para la teología liberal, leer la Biblia existencialmente es más o menos, como yo abro la Biblia, la empiezo a leer y siento que me habló a mí de una manera personal, pero totalmente desligado de lo que el contexto es, totalmente desligado de cuál fue el propósito del escritor bíblico, totalmente aparte de cuál era la situación que se estaba tratando, de cuál era la situación de los remitentes, de cuál era el punto principal que se estaba dando en el texto. Así que ese no es el sentido de esta expresión de que deberíamos estudiar la Biblia existencialmente. No se trata de que me impacte a mí de alguna manera, pero totalmente desapegado al texto. No es eso a lo que se refiere. Después de dar esa claridad, R.C. Sproul dice: es a esto a lo que me refiero. Deberíamos encontrarnos, escúchalo bien, pasional y personalmente envueltos en lo que leemos. Propongo esto no solo con el propósito de la aplicación personal del texto, sino también para su entendimiento. Lo que estoy pidiendo es un tipo de comprensión por medio de la cual tratamos de introducirnos en la piel, de los personajes acerca de los cuales estamos leyendo. Así que la invitación a la hora de estudiar la palabra del Señor, y es la misma invitación para este momento en que va a ser predicada la palabra del Señor, es a que nosotros nos pongamos en los zapatos no solamente del escritor bíblico, sino también a aquellos que les estaba escribiendo, tratando de, en lo posible, meternos en la piel de ellos para entender qué era lo que vivían, cómo le impactaban las palabras del escritor bíblico. Porque posiblemente la situación que ellos vivan no sea de pronto afín de manera tan directa con lo que nosotros estamos viviendo. Y cuando nosotros llegamos a textos como estos, pues simplemente decimos: pues no encuentro ninguna relación conmigo en el día de hoy. Lo cual sería terrible, porque nuestro Dios es un Dios que todo lo que hace tiene un propósito. Y su palabra, y cada expresión, cada palabra, cada punto y cada coma que dejó en su bendita palabra de la Biblia tiene un propósito. Así que mal haríamos nosotros, como es costumbre hoy en día, pasar sobre textos que parece que, pues, ¿y qué me trae este texto?
Así que una invitación para poder entender, sacar el jugo y finalmente darnos cuenta que con el texto Dios sí nos está hablando, es entender el contexto y ponernos en los zapatos según la situación que se estaba viviendo a aquellos que se les escribió la carta originalmente. Sobre esto, ¿cuál era la situación? Recuerden, estamos estudiando esta epístola a los Hebreos, que es una carta que se le escribe a una comunidad de judíos que en algún momento habían escuchado el evangelio del Señor Jesucristo para salvación y habían dicho creer. Pero por las situaciones que hemos expuesto, algunos puntos que posiblemente estaban sucediendo, en ese momento esa comunidad estaba dando marcha atrás y estaba tratando de volver al judaísmo. Y no era tan simple, y lo hemos dicho, no es tan simple como que estaban volviendo a un momento original. Ellos eran judíos y volvieron a ser judíos. No era tan sencillo como eso. Estaban dándole la espalda al único camino a la vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo. Estaban cometiendo una torpeza. Estaban volviendo a lo que eran la figura, la sombra, la imagen de aquello que es real. Estaban volviendo al sistema sacrificial, estaban volviendo a mirar otra vez al templo, estaban sintiendo la necesidad del trabajo de los sumos sacerdotes y de los sacerdotes en el templo, el sistema sacrificial, y estaban perdiendo de vista que todo esto era tan solo una sombra que se cumplía perfectamente en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pero el ejercicio de ponernos en los zapatos de ellos es el siguiente. Piense lo siguiente. Piense que este es un pueblo que ha recibido, que ha sido escogido por Dios por pura gracia. Y que el Señor le ha concedido por pura gracia el que ellos sean guardianes de su bendita palabra. Y les ha dado indicaciones. Y tienen las escrituras. Y tienen los rollos. Y esa es su vida. Y en ellos, y la indicación misma de Dios, de toda una manera de relacionarse con Él, y que de un momento a otro, por la fe que ahora abrazan, queden eliminados totalmente, proscritos de aquello que para ellos significaba su relación con Dios. Cuando un judío se convertía al cristianismo, tenía terminantemente prohibido acceder al templo. Y no solamente acceder al templo, sino que quedaba sin ningún tipo de relación dentro de la comunidad del pueblo judío. Muchos de ellos finalmente terminaban en la miseria. Sin embargo, perseveraban los que realmente Dios había hecho una obra en ellos a pesar de las circunstancias difíciles. Pero eso no quita la dificultad del asunto. Imagínense este pueblo que a través de más de 1600 años, un poco más, ha entendido que la manera en que el hombre se relaciona con Dios nunca ha sido por estipulación de Dios de manera directa, sino que siempre ha sido por medio de una figura, el mediador. Ellos iban entonces a dar adoración a Dios y a tener intimidad con Dios, pero siempre lo hacían a través de un mediador, un sumo sacerdote. Cuando Dios les habló directamente a ellos, ellos dijeron: no queremos oír esa voz, que nos hable a través de Moisés. Y allí hubo otro mediador, en este caso en una labor profética, traía la voz de Dios, el mensaje de Dios, y lo daba al pueblo. Pero cuando iban al sumo sacerdote o iban al sistema sacrificial, era el sumo sacerdote quien les representaba y quien ofrecía el sacrificio, las oraciones, y entraba en el lugar santísimo en representación del pueblo. Siempre era un mediador. También tenían en un momento unos caudillos o unos jueces y finalmente un rey, que no era otra cosa sino Dios gobernando a través de un mediador. Y de un momento a otro abrazan la fe cristiana y todos esos elementos que para ellos estaban grabados en su genética espiritual, por decirlo de alguna manera, desaparecen. No realmente, pero era lo que percibían. No podemos acceder al templo, no hay manera de ir a los sacrificios, no hay ninguna relación con los sacerdotes y el sumo sacerdote
Ahora uno dice desde la perspectiva de quien tiene la revelación plena, completa. El templo nada era sombra. Pero recuerden que aún en 2000 años de cristianismo, la iglesia misma ha estado comprendiendo y teniendo todo un desarrollo teológico acerca de las cosas de Dios. Así que, lejos de hacer un señalamiento duro en cuanto a este tipo de circunstancias, de tener como un sinsabor de algo que como que les falta, es la invitación a que nosotros nos pongamos en los zapatos de un pueblo, el pueblo judío, que ahorita muchos de ellos habían abrazado la fe cristiana, pero que estas figuras desde su perspectiva habían desaparecido. El escritor de Hebreos se ha esmerado en mostrarles que no es que hayan desaparecido, sino que se han cumplido en la persona del Señor Jesucristo. Amén. Toda la epístola de los Hebreos tiene el propósito de mostrar la supremacía de Cristo por encima de todo aquello que habían vivido tras cientos y cientos y cientos de años, por generaciones y por generaciones. El propósito del escritor de Hebreos ha sido mostrar en cada aspecto a través de las Escrituras la supremacía de Cristo, para que entonces ellos, una vez y por todas, entiendan que lo perfecto ha venido y que deben dejar lo imperfecto, lo que era sombra. Y en el capítulo que estuvimos viendo en las predicaciones pasadas, que fue el capítulo 7, pues fue un capítulo en donde ese propósito no se perdió. Empieza a exponer a una figura, Melquisedec, ¿recuerdan? Melquisedec como un personaje realmente importante, pero que es mencionado para mostrarles a ellos que ahora que no tienen acceso al templo, que son proscritos, que no tienen manera de llegar a los sacrificios, ahora uno diría, pero ¿qué sacrificio si el de Cristo ya está hecho? Pero quiero que nos pongamos en los zapatos de ellos. Quiero que nos pongamos en los zapatos de ellos, que ahora entiendan que tienen un sumo sacerdote. El escritor de Hebreos en el capítulo 7 también ha mostrado que eso lo que ellos tanto se estaban abrazando era imperfecto, era temporal, y tampoco tenía el propósito que ellos pensaban que tenía. ¿Cuál? Reconciliarse con Dios, tener relación con Dios. Todo esto no era más que una sombra de aquel que cumpliría perfectamente el plan de salvación, la manera en cómo el hombre se reconciliaría con Dios, sí, también a través de un mediador. Todo ese capítulo tuvo ese propósito. Y finalmente el capítulo, después de mostrar a sumo sacerdote, a nuestro Señor Jesucristo, y demostrar aspectos maravillosos del Señor Jesucristo como sumo sacerdote, empieza a introducir un tema que les permite a ellos desligarse de lo que nosotros hoy conocemos como el pacto antiguo. Ellos estaban aferrados a ese antiguo pacto porque se lo dio Dios, porque pensaban que esa era la forma que les iba a llevar a reconciliación con Dios, pero no era sino sombra de lo que se cumpliría en Cristo Jesús. Y es precisamente en el capítulo 9 de Hebreos en donde se empieza a introducir el tema de, escúchenlo, hay un nuevo pacto. Y el nuevo pacto es mejor que aquel que ustedes están tratando de mantener y que no han desechado de una vez por todas. Ese es el tema de este capítulo número 8 y que vamos a empezar a estudiar a partir de esta noche. El nuevo pacto. Ahora, si estamos haciendo el ejercicio de estudiar y de recibir su palabra existencialmente, poniéndonos en la piel de ellos, imagínate con toda la dificultad y el dolor y las circunstancias que implicaban no acceder a lo que ellos estaban acostumbrados por generaciones. ¿Qué significaba para ellos
que ahora estaban en un pacto que es mejor, y que todo lo que ellos estaban sufriendo a causa de Cristo bien lo valía, porque ahorita pertenecían a un pacto más excelente y que cumple aquellos por lo que tanto ellos se esforzaban. Cumplir ese antiguo pacto. Ese es el tema del capítulo 8, el nuevo pacto, el nuevo pacto. Y el escritor bíblico inicia este capítulo 8 mostrando el argumento de la excelencia, la bendición y la superioridad del nuevo pacto en Cristo Jesús, señalando dos aspectos más de la superioridad de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Y es lo que vamos a ver en esta noche. Aunque el capítulo 8 habla del nuevo pacto, nos es necesario ver estos dos aspectos que son importantísimos para esta comunidad por toda esta introducción que les he estado haciendo. Y el primero de ese aspecto es que muestra la superioridad de nuestro Señor como sumo sacerdote con respecto a ese sistema del antiguo pacto que ellos tenían en este sentido. Y es el punto número 1, el primer aspecto. Muestra su obra consumada. La obra de Cristo consumada. Y ya vamos a entender a qué me refiero con esto. Leamos por favor el versículo 1. Dice así: ahora bien, dice el escritor bíblico, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Dice, el punto principal es que tenemos un sumo sacerdote, y señala al Señor Jesucristo con las características que ha venido diciendo. Ese es el punto principal. ¿El punto principal de dónde? ¿De cuándo? De todo lo que hemos estado estudiando a lo largo de 27 prédicas. El punto principal es que el Señor Jesucristo es ese sumo sacerdote verdadero. Ahora, cuando Él entra en ese punto de decir, ahora bien, el punto principal, muchos estudiosos bíblicos han logrado ver en esas líneas que posiblemente reflexione el escritor bíblico que todo lo que les ha estado exponiendo acerca del sumo sacerdocio y del orden de Melquisedec, posiblemente les haya sido difícil entender lo que significaba. Recuerdan que él ya hizo una advertencia en un momento determinado de la carta de que no les podía hablar acerca del sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec, porque ellos se habían hecho tardos para oír, pesaditos para entender. Y parece que el escritor bíblico, y muchos lo consideran así, cuando dice entonces, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, y otra vez puntualiza, es como queriendo decir, miren, a lo que nos lleva a todo esto que les he estado exponiendo es esto: tenemos un sumo sacerdote de este orden y calidad que es superior. Ahora, ahí es donde entra la parte existencial. Miren, nosotros no nos relacionamos con Dios, pensamos falsamente a través de un mediador. ¿Y por qué digo que pensamos falsamente? Porque nosotros consideramos que nosotros tenemos un acceso a Dios de manera directa. Pero no es así. No es lo que muestra la Escritura. No hay manera de que nosotros accedamos al Padre sin el mediador. Así es. Es gracias a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo que cuando tú oras puedes entrar al lugar santo. Así es. Es gracias a la obra del Señor Jesucristo que tus pecados han sido perdonados y que puedes entrar en un lugar santísimo sin caer muerto, fulminado frente a la santidad de Dios. Es gracias a la unión que tienes con Cristo, que tienes vida eterna. Es gracias al Señor Jesucristo que nos relacionamos con Dios, que nos relacionamos con el Padre, siendo Jesucristo mismo Dios. Así que ellos necesitaban un mediador.
Pero en el día a día del cristianismo actual parece que se hubiese perdido la figura del mediador. La gente ve los oficios del Antiguo Testamento, rey, sacerdote y profeta, y los ve como cosas circunstanciales dentro del plan de Dios, pero no se dan cuenta de que cada uno de esos oficios apuntaban a la obra de Cristo. Y eran tan importantes dentro del pueblo judío por una razón. ¿Cuál? Que esto estaba apuntando al plan perfecto de Dios en Cristo Jesús. Así que la invitación es a que pienses en esto. Necesitamos de un mediador. Tal vez no conozcamos la profundidad de no tenerlo, porque muchos de nosotros no vivimos al interior de una fe de ese tipo, pero muchos de ustedes sí. La iglesia de Roma muestra la necesidad de un mediador, pero de una manera abominable. Así es. Porque en la iglesia de Roma, el papel del sacerdote es precisamente ese: actuar de mediador entre tú, el vulgo pueblo, y Dios. Por eso ellos ofrecen sacrificio en la abominación que tienen acerca de la misa, cuando dicen que es un sacrificio continuado de la persona de Cristo. Cuando ofrecen las misas que dan por ti y por tus familiares que han partido, y cada uno de los elementos. Así que aunque muchos de nosotros no pertenecimos a la religión tradicional de la iglesia de Roma, no está tan distante. Siempre que una persona tenía que acceder a algo que tenía que ver con su fe, tenía que ir directamente a la curia, al clero, al sumo sacerdote. Ok, eso es una deformación. Pero eso no implica que nosotros no vivamos en una relación con Dios a través de un mediador. La diferencia es que nuestro mediador es Cristo. Amén. Y eso es lo que está diciendo él a los receptores de la carta. Si tenemos un sumo sacerdote, este es el punto principal de lo que he venido explicando. Por eso les hablé de Melquisedec, por eso les hablé de la transitoriedad de los sacerdotes levíticos, por eso les he hablado de todo esto. Tenemos un sumo sacerdote, y eso va para ellos y eso viene para nosotros. Amados hermanos, y dice este versículo 1, después de puntualizar de qué es lo que ha venido hablando, dicen que ese tal sumo sacerdote se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ahora, ok, sí se sentó. Hermanos, ellos sabían que los sacerdotes del antiguo pacto no se sentaban. Y estoy hablando de mientras desarrollaban obviamente el oficio en el tabernáculo, en el templo, en el sistema sacrificial. Y cuando expreso que no se sentaban, es también en el sentido de que no hacían una labor y la labor cesaba, sino que la labor tenía que ser continua. ¿Cómo eran los sacrificios? Todo el tiempo era una ministración continua. Acompáñame más adelante a Hebreos capítulo 10, versículo 11 al 14. Hebreos capítulo 10, versículo 11 al 14 muestran esa diferencia con lo que acaba de decir el escritor bíblico de nuestro sumo sacerdote, el mediador. Dice: y ciertamente todo sacerdote está, ¿cómo? Día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces. ¿Cuántas veces? Muchas. Los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hermanos, la labor de aquellos sacerdotes levíticos por el orden de Aarón no terminaba, nunca terminaba.
debían repetirse una y otra vez. No se sentaban por utilizar la misma expresión. Miren, ningún mobiliario dentro del tabernáculo tenía como fin que los sacerdotes en algún momento se sentaran. Ninguno de ellos. Ahora, nosotros conocemos que todo el diseño del tabernáculo, y eso lo vamos a ver en el próximo capítulo y va a ser tremendo, todo el diseño del tabernáculo tiene un altísimo significado. Y en ningún lado vemos un inmobiliario que signifique eso, que ellos tuvieran alguna pausa. Ahora, eso tiene una razón de ser. Eso lo que mostraba es que tenían que hacerlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque finalmente no era perfecto. Era algo que de continuidad se hacía, pero que no lograba algo. Solamente apuntaba a algo. Pero la palabra del Señor, en contraste con esta situación, muestra que el Señor Jesucristo ofreció su sacrificio y se sentó a la diestra del Padre. Ahora, esto tiene una profundidad tremenda. La sola expresión de que se sentó es maravillosa para nosotros. Porque cuando dice que se sienta, está apuntando a que la obra de ese mediador está hecha plenamente. Plenamente. Las últimas palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es: consumado es. Todo se ha hecho. No ha faltado nada. Padre, ¿cómo puede eso impactar en nuestra vida? Saber que la obra del mediador se ha hecho plenamente al punto de que se sienta porque está completa, hecha plenamente, nos muestra, amados hermanos, que en lo que tiene que ver con nuestra salvación, todo esfuerzo por tratar de añadir algo para obtener salvación es una necedad de nuestra parte. Consumado es, dijo el Señor en la cruz del Calvario. El acto entonces de sentarse apunta a que su obra de redención estaba ¿cómo? Completa. Hermanos, y esto es muy importante porque muchas personas en el día de hoy, el gran porcentaje de lo que hoy es la iglesia contemporánea, no está segura de su salvación. O la seguridad de su salvación puede ser ahora y mañana la puede perder. No tienen seguridad en su salvación. Pero si la obra está consumada y está hecha totalmente, hermanos, la seguridad del creyente está afirmada por la obra de Cristo. Otros muchos sienten que tienen que hacer algo más para ganar el favor y la aceptación de Dios para salvación. Hermanos, y eso es una descripción terrible de lo que es la salvación por obras. Una abominación terrible. Muchas personas me preguntan ¿por qué iglesia reformada? ¿Fue que era la iglesia en la que estábamos y de pronto se reformó ahora último? Desconociendo la historia de la misma iglesia del Señor, tenemos un momento histórico al cual nos remitimos, maravilloso para la iglesia del Señor, la Reforma Protestante, en donde la iglesia que se había torcido volvió de donde no debió haber salido, a la Escritura. Y el Evangelio, amados hermanos, es este: que la salvación es por la gracia de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús, y no por obras para que nadie se gloríe. Y eso, amados hermanos, está expresado en tan solo dos palabras de este versículo: se sentó. Se sentó porque estaba completa.
Así que todo esfuerzo, todo ánimo de tratar de hacer algo, pero no para agradar a Dios, sino para alcanzar su favor y ganar mérito para salvación, es nada más y nada menos que apartarse diametralmente de la fe cristiana, de la fe evangélica que nosotros profesamos en la palabra del Señor. Ahora, hermanos, esto es tan tremendo que cuando hoy en día uno habla de la seguridad eterna, la gente se sorprende. Pero en su ignorancia sobre la historia de la iglesia no entienden que están en una posición herética. Una posición herética donde se le declara a las personas que las personas pueden salvar y caer de la gracia, se pueden salvar y perder la salvación. Hermanos, se vuelve la misma situación, incluso de la condición en la que estaba el sistema sacrificial. Cada cuánto tenían que hacer sacrificios ellos, continuamente, y eso que mostraba que tenían que seguirlo haciendo una y otra vez, pero el Señor Jesucristo hizo un sacrificio una sola vez y fue perfecto y nunca más se necesitó otro. Así que esto no está muy distante de impactar la vida de personas que se declaran a sí mismos como creyentes, pero que piensan que es a través de hacer algo que alcanzan la salvación de Dios, y si dejan de hacerlo lo van a perder, lo cual es una herejía. Hace mucho tiempo la iglesia lo señaló. Ahora, lo triste, amados hermanos, es que esa es la iglesia contemporánea de nuestro país. Un solo acto glorioso logró lo que no era posible. Piénselo bien, con millones de sacrificios y cientos de miles de sacerdotes que estuvieron ministrando durante todo ese periodo de tiempo. Un solo sacrificio logró perdón de pecados y reconciliación con Dios a todo aquel que accede a esto mediante la fe, que también es un regalo de Dios. Así que, amados hermanos, podemos decir que en lo que concierne a salvación, Jesús se sentó. Pero como lo he mencionado, neciamente las personas aún intentan añadir algo a la gracia pura y simple de Dios y a la salvación por la sola fe. La obra de Cristo no necesita ser completada. Es una obra completa. Y la vemos en la abominación de Roma, en donde la doctrina de ellos del purgatorio dice que tú tienes que ir a que lo que te faltó pagar para tu salvación lo tienes que pagar en el purgatorio, o que alguien te pague aquí para que tú pases allá. Y eso es una terrible abominación, pero es más o menos lo mismo que se están recibiendo en las iglesias contemporáneas en el día de hoy. Cuando te enseñan que es a través de méritos, cuando te enseñan que es incluso a través de dinero que tú vas a alcanzar salvación o no, o eres bendecido o eres maldito. La obra del Señor es completa. Se sentó. Ahora, esto debía sonar maravilloso para un creyente judío, porque la continuidad de los sacrificios para ellos era una terrible carga, incluso onerosa para sus propias vidas. Pero no solamente eso, sino que de estar teniendo que recurrir una y otra vez a los sacrificios, lo que eso apuntaba era su ineficacia. Y eso, como les mostraba, con una condición siempre como faltante delante de Dios. Pero la Escritura les dice a ellos y a nosotros, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ahora, la diestra del trono de la majestad en los cielos, el sentarse a la diestra de un rey significaba poder, significaba exaltación y significaba honra. Y es precisamente ese el estado del Señor Jesucristo después de su sacrificio. Completa la obra de redención. El Señor Jesucristo se sienta porque la ha completado
y está en un momento de exaltación, de poder y de honra. Incluso algunos teólogos, cuando enseñan la cristología, en el ministerio del Señor Jesucristo lo dividen como un estado de humillación y un estado de exaltación. Ahora, que no solamente sentarse implique una obra completa, sino cómo está el Señor Jesús con autoridad, exaltado, con honra y con poder. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Ahora, nuestra unión con Cristo, el tener una relación íntima con el mediador e íntima con Dios a través del mediador, nos pone en una situación, escúchelo bien porque no tuve otras palabras para describirlo, de inentendible dignidad que nos va a ser otorgada en Cristo Jesús. Dice Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, hermanos, eso es una inentendible dignidad que a lo último que nos debe llevar es a lo que se conoce hoy en día como el dominionismo. O sea, más o menos nosotros somos los reyes, el reino ahora. Otra blasfemia que anda entrando nueva a las iglesias. Cuando ordenan a los pastores les ponen capa, cetro, corona. Lo sientan en el trono, lo toman los líderes y lo levantan. Hermanos, es inentendible la dignidad de esta promesa, porque si se muestra con una tremenda exaltación que el Hijo de Dios se siente en el trono de su Padre, es inentendible que se diga que aquellos que perseveremos por la fe, por la obra del Espíritu Santo, porque es toda gloria de Él, un día nos sentemos en el trono de Dios. Miren, ¿quién lo va a querer explicar? ¿Quién levanta la mano? Hermanos, pero lo más tremendo es saber de que no somos dignos de ello, sino que es por la gracia. Amados hermanos, lo que nos aguarda en la eternidad, no logramos nosotros ni siquiera imaginar la relación íntima y maravillosa. Este periodo de tiempo, este peregrinaje, este valle de lágrimas no es comparado con lo que Dios tiene para nosotros, alejándonos totalmente de cualquier pensamiento de gobierno y de exaltación, mezclando el pensamiento del mundo a la pureza de la bendición de Dios en la eternidad con Él. Y nosotros vemos en la carta a los hebreos que continuamente nos recuerdan que Cristo está a la diestra del Padre. Ahora, volvemos al punto de R.C. Sproul. ¿Cómo debían de sonar de alentadoras estas palabras a los judíos creyentes cristianos, que se les había prohibido los servicios del templo, acceder al templo, acceder a aquellas cosas que era lo que ellos conocían en su relación con Dios, y decir no, todo lo contrario, aquel en quien tú pusiste tu confianza en este momento no solamente es un mediador, un sacerdote que con un sacrificio hizo lo que miles y millones de sacrificios no hicieron, sino que además está a la diestra, en honor, en majestad, en dignidad, en poder y en autoridad, y ese es tu mediador. Gloria a Dios. Algunos dirán, ¿y para qué tanto argumento? Pues si el que cree, cree. No, hermanos, porque el Señor se vale de medios también para traer luz a la vida de aquellos que Él ha determinado traer por su gracia a sus pies. Es de aquí, amados hermanos, que cuando una persona
Está queriendo escuchar y hace dudas y tiene dudas y hace preguntas. Lo último que uno debe hacer es desecharlo, porque es ahí un campo blanco que está mostrando que tiene inquietud. Así es. Por eso, amados hermanos, cuando este hombre, el escritor bíblico, guiado por el Espíritu Santo, empieza a dar todos estos argumentos, nos está dando ejemplo a nosotros para que nos capacitemos en la doctrina. Es poner estas verdades a estas personas. Era un medio para que aquellos que Dios había escogido para salvación vieran la luz de una verdad tan maravillosa. ¿Cómo nos vamos a volver atrás? ¿Cómo nos vamos a volver a los sacerdotes que todo el tiempo deben continuar con sus sacrificios? ¿Cómo vamos a volver cuando hay uno que ya está sentado y a la diestra? Ahora, saber que Cristo es un sacerdote eterno, perfecto y verdadero. ¿Pero en dónde? ¿Y el templo? ¿Y en dónde está oficiando Él? Saber que es sumo sacerdote, perfecto, verdadero, pero además de eso, saber que está en el verdadero lugar santísimo y celestial, del que el terrenal no es una imagen, tiene que haber sido un gran motivo de consuelo. No podemos ir al templo, ok, la situación es difícil, pasaron muchas penurias, pero tiene que haber cambiado su percepción de la relación que tenían con su Dios, con su Creador, ahora su Padre, porque su mediador no estaba en ese tabernáculo que antes era de pieles y de madera y de oro, o en el que hubo después en el templo con mármol y con oro, sino que ahora estaba el mediador en el verdadero lugar santísimo y sentado en majestad, gloria y honor. ¡Qué gran consuelo! Si nos ponemos en los zapatos, podríamos entender lo que para ellos significó lo que la palabra del Señor les estaba dando. Es muy difícil que al ser presentada también la imagen del Señor sentándose a la diestra del Padre, no venga otro texto a nuestra mente. No sé si le suceda en este momento que cuando hemos hablado de que el Señor Jesucristo se sienta a la diestra del Padre, venga otra situación muy íntimamente ligada al hecho de que Él se siente. La imagen que nos llega a muchos cuando leemos que después de su obra de mediación perfecta Él se sienta a la diestra, es un momento en que se para. Hechos capítulo 7, versículos 55 al 56. Y Hechos capítulo 7 nos viene contando acerca del martirio de Esteban, como quien está exponiendo la verdad de la palabra del Señor ante todos los religiosos judíos. Y en medio del señalamiento de la obra malvada que han hecho al negar y crucificar al Cristo, toman piedras al escuchar lo que Esteban dice, lleno del Espíritu Santo, en Hechos 7, 55 al 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús como estaba a la diestra de Dios. Ok, en Reina Valera tristemente se pierde un énfasis maravilloso que ni en la Biblia de Jerusalén, ni en la latinoamericana, ni en la Nueva Versión Internacional se pierde, y es la siguiente. En Nueva Versión Internacional dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie
a la derecha de Dios. Hermanos, Jesús se sienta como nuestro Redentor, porque su obra es consumada y lo que implica para nuestra seguridad eterna. Pero Jesús se levanta como nuestro ayudador en los tiempos de necesidad. Amén. Así que tenemos un mediador que se ha sentado a la diestra y un mediador que se pone en pie, ya no para salvación, pero cada vez que el creyente necesita su asistencia para los momentos difíciles y de tribulación, incluso de prueba y de tentación. Eso es precisamente el origen de la perseverancia de los santos, de que estaremos todos los que hemos nacido de nuevo firmes hasta el fin. ¿Cuál? Que tenemos a un mediador que intercede por nosotros en el mismo cielo, en el lugar santísimo continuamente. Amén. Para que nos mantengamos firmes en la fe. Así es. Gloria a Dios. Pero que el Señor, en este texto complementario del martirio de Esteban, estando sentado a la diestra en toda su majestad, en toda su dignidad, en toda su gloria, en toda su exaltación, se ponga en pie a nuestro favor, es una muestra de que incluso en su gloria, Cristo en su carácter humilde sigue sirviendo. Gloria a Dios. En Jesucristo, la majestad y la humildad se unen perfectamente. El mediador. Y ese es el primer aspecto que muestra, antes de entrar al pacto, al nuevo, al mejor, este aspecto de superioridad de ese sumo sacerdote. Y el segundo aspecto que vamos a tratar en esta noche y con el que terminamos, el segundo aspecto de la superioridad de nuestro Señor como sumo sacerdote en relación al nuevo pacto, porque ya hemos visto otros muchísimos aspectos, ¿recuerdan? De la superioridad del sumo sacerdocio de Cristo. En este caso es con relación al nuevo pacto del que vamos a entrar cuando corresponda predicar nuevamente. Es el siguiente, precisamente un templo, un santuario. Hebreos capítulo 8 versículo 2 continúa diciendo: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó ¿quién? Y no ¿quién? Y no el hombre. ¿Están viendo la importancia de los argumentos de la palabra del Señor? La palabra griega para que se utilice y que traducimos como santuario es el agión. Y cuando encontramos agión, básicamente está hablando del lugar santísimo. Ahora, ¿recuerdan esta comunidad tratando de volverse al judaísmo? El templo, el sumo sacerdote, los sacerdotes, el sistema sacrificial, en el templo el lugar santo, el lugar santísimo, la presencia de Dios. Y sin la presencia de Dios, ¿qué haremos? Y sin un mediador, pues ya les ha mostrado a un mediador con una obra completa que está sentado mostrando que consumado es una obra perfecta. Pero ahora muestra que también hay un santuario, pero es el verdadero. Es infinitamente superior. Ya no es el tabernáculo, ya no es el templo, es el verdadero. Ahora, cuando dice que es verdadero, no lo dice en el sentido de que el tabernáculo o el templo fueran falsos, sino en el sentido de que este es a aquel que los otros representaban. Así es. Es la comparación entre lo temporal y lo real y eterno. Ahora hablamos con el pastor Pablo Andrés que este tipo de prédicas a veces uno a primera vista no logra ver como la aplicación para el creyente de hoy en día. ¿Ustedes sabían que hay un movimiento de supuestos cristianos volviéndose al judaísmo?
No hacer judíos mesiánicos, que también es una ridiculez. De parte de gentiles. Pues si son judíos y se convierten al Señor, gloria a Dios, porque es dejar al Cristo vivo, lo verdadero, lo real, lo eterno, lo perenne, y volver a la sombra. Volver a la sombra. Eso es lo que hace toda iglesia que está proponiendo e impulsando nuevamente a las personas a mirar con afecto el judaísmo y todas aquellas cosas que sí pertenecían al pueblo de Dios, pero que el escritor bíblico se ha esmerado en dejarnos claro que no eran sino sombras. Así es. Sombras de lo que se cumplía perfectamente en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hebreos capítulo 9, no vaya ya, pero trata en detalle todas las características del antiguo pacto, pero trata muy en detalle el tema del tabernáculo. Y allí vamos a ver algo tremendo, pero por ahora el escritor bíblico ha dicho que este nuevo, perfecto, sumo sacerdote que ha hecho una obra completa, se ha sentado a la diestra, pero que está en el lugar santísimo. Allí en ese Hebreos capítulo 9, cuando nos hable del tabernáculo, vayamos por favor ahora sí al versículo 8 y 9, Hebreos 9, 8 y 9. Dice que el hecho de que el sacerdote entrara una sola vez al año al lugar santísimo, provisto de sacrificio por sí mismo, mostraba algo. Ahora, los sacrificios y las ofrendas eran continuas, pero todos los años se entraba una sola vez. Y mira que esto es lo que dice el escritor bíblico, que eso mostraba algo. Hebreos 9, 8 al 9. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es ¿qué? Símbolo para el tiempo presente. Hermanos, el viejo pacto, con todos sus rituales, con todas sus ceremonias, con todas sus fiestas, con todos sus altares, con todos sus sacrificios, con todo su tabernáculo y con todo su templo, no eran sino una sombra, un tipo, una descripción, un reflejo de la verdad, del nuevo pacto y de las cosas reales. Y ahora el mediador estaba en un santuario, en el verdadero lugar santísimo, la presencia de Dios. Saber que aunque son proscritos en el templo y que los sacerdotes no iban a recibir sus sacrificios, pero que tienen un sumo sacerdote en el verdadero lugar santísimo celestial, debía traer un enorme consuelo y gozo. Versículo 3, hermanos. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste, hablando del Señor, tenga algo que ofrecer. Y la pregunta es esta. Bueno, si Jesús ministra como un sacerdote en este santuario, que es un santuario auténtico, pues ¿cuál es la naturaleza de su ministerio? O sea, ¿qué es lo que él hace? Porque sabemos lo que hacía el sumo sacerdote. Ofrecía sacrificios y ofrendas y oraciones. Ahora, la naturaleza de lo que él hace lo vamos a ver hasta el capítulo 9, pero ya lo mencionamos aquí en el capítulo 7 anteriormente. Vayamos a Hebreos 7, 27 y vamos a ver, bueno, qué es lo que hace ese sumo sacerdote, porque dice, es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Hebreos 7, 27, vamos a ver qué es lo que él hace. Dice, a diferencia de otros sumos sacerdotes
Él no tiene que ofrecer sacrificios como día tras día. Estoy leyendo una versión internacional. Primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. ¿Qué era entonces lo que ofrece este mediador? No solamente es el mediador que ofrece el sacrificio, sino que se ofrece a sí mismo. Él mismo es el sacrificio, sumo sacerdote y a la vez víctima. Sumo sacerdote y a la vez víctima, sustituyendo al condenado, al culpable, a nosotros. Y el versículo 14 de Hebreos 9, que aunque lo veremos en detalle, nos cuenta aún más de esa naturaleza, de la labor que ese sumo sacerdote ahora hace en ese auténtico santuario. Dice, si esto es así, leo en Nueva Versión Internacional, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno, se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? ¿Qué es lo que hace ese sumo sacerdote? Ese sumo sacerdote ha ofrecido un sacrificio. Pero la mejor traducción del texto que dice, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, es como si estuviera mencionando que es algo que tiene que hacer. Pero la mejor traducción es, este también debe haber tenido algo que ofreció. O sea que Él en su obra ya hizo esa primera labor de mediador. ¿Cuál? Su sacrificio. ¿Y qué significa el sacrificio de Cristo para nosotros? Salvación, redención, muerte sustitutiva a cambio de nosotros. Y la pregunta es, ¿pero hay algo que Él siga ofreciendo en este momento? Pues si está sentado, Él está sentado en el sentido de que su obra de salvación es completa, pero sigue siendo una labor de mediador. Hebreos capítulo 7, versículo 25, nos dice los dos aspectos de su labor de mediador. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Y esto habla de la obra consumada, y por eso se sienta, pero dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Para interceder por ellos. ¿No es esto lo que hacían los sacerdotes en representación del pueblo? Una intercesión delante de Dios. ¿No es esa la obra del mediador? Tenemos un sumo sacerdote en un santuario que es el verdadero, el lugar santísimo, que ya ofreció un sacrificio que perfecciona totalmente y que continuamente está intercediendo por nosotros. ¿Por qué los verdaderos creyentes que han nacido de nuevo hasta el último aliento de su vida tendrán fe en Cristo Jesús? Por esta obra de mediación, de intercesión del Señor Jesucristo. Y amados hermanos, eso deja un gran reposo, porque aunque sabemos que la Escritura nos habla de responsabilidad humana, depender de la responsabilidad humana para salvación y para unidad con el Padre es una cosa terrible que se pone sobre la carga de las personas, pervirtiendo el Evangelio para salvación por la gracia mediante la fe. Hermano, yo estuve en iglesias en donde un día decía, ojalá que cuando Dios venga me coja sin cometer pecado. Estamos aguardando la gloriosa venida de nuestro Cristo que viene por nosotros. Bendito sea el Señor. Y viene por nosotros porque el mediador ha cumplido perfectamente su labor. Porque el sacrificio fue perfecto. Porque perfeccionó por siempre. Porque su intercesión fue completa y continua.
Y que haya personas hoy en día que cuando piensan en la venida del Señor no sepan si se quedan o se vienen en ese concepto que hay dispensacionalista y también de caer de la gracia de Dios. Es terrible. Para algunos la expresión Cristo vuelve es un terror, pero para la iglesia siempre fue algo que era una esperanza, un anhelo, un deseo y algo que fue enseñado aún en la misma oración. Modelo, lo logra uno percibir. Que vuelva el Señor. ¿O estamos muy afincados en este peregrinaje, en este mundo caído? Mientras que nos aguardan las verdades eternas y maravillosas que el Señor ya ha dispuesto por la mediación del sumo sacerdote y su sacrificio perfecto. Hermanos, y el último punto es que ese sumo sacerdote sí está en un santuario, y ese santuario es el cielo. Versículo 4 y 5 dice: así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. El templo todavía no había sido destruido, los cuales sirven a lo que es figura, sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Miren, el santuario terrenal, el tabernáculo y después el templo, desde sus comienzos fue diseñado para ser solo una figura y sombra de la realidad celestial. Éxodo 25:40. El Señor, diciéndole a Moisés, después de darle todas las indicaciones de cómo construir el tabernáculo, le dice así: mira y hazlos conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Los sumos sacerdotes de la línea de Aarón ministraron en un santuario terrenal, que era un modelo que le fue mostrado a Moisés. Pero el Señor Jesús ejerce su ministerio como sumo sacerdote en un santuario celestial, del cual el terrenal no era sino una réplica. Si el santuario terrenal es una sombra del celestial, entonces es porque todo ese orden levítico solamente prefiguraba lo verdadero. Y el versículo 6 termina diciendo, en esos dos aspectos que hemos presentado en esta noche: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador. Y esto es lo que hemos estado expresando, mediación. Pero ahora nos introduce al tema maravilloso que vamos a continuar viendo en la próxima predicación: cuanto es mediador de un pacto que es como mejor, establecido sobre mejores promesas, que se haya sentado y que esté en el santuario verdadero. Son los aspectos que muestra el escritor bíblico a esta comunidad de que lo que va a hablar el nuevo pacto es mejor, es mejor. Hermanos, quisiera que echáramos una lectura de la promesa de ese nuevo pacto, para que nosotros, quienes pertenecemos a este nuevo pacto, los creyentes en Cristo Jesús, veamos de qué es lo que se ha estado hablando y hacia dónde vamos a ir. Jeremías 31:31, y simplemente vamos a leer. Y este pacto es maravilloso, el pacto de gracia en Cristo Jesús. Todos los demás pactos, todos
los demás pactos, de una manera orgánica, iban revelando progresivamente este pacto diseñado por Dios, el pacto de gracia, que igual estaba presente en todos los demás. El plan de salvación por medio de un mediador, quien también era el sacrificio, nuestro Señor Jesucristo, y la obra que se harían los creyentes. Jeremías 31:31 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, o sea, con su pueblo, en el que hemos sido injertados nosotros los gentiles. No como el pacto que hice con sus padres, o sea, el viejo, el antiguo, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Escucha: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Y hay tanta profundidad en este nuevo pacto, hermanos, que es lo que vamos a empezar a ver, que tan solo es una lectura. Pero si había en esa comunidad, como podemos ver en el texto bíblico, verdaderos creyentes, por medio de la exposición de la palabra, amados hermanos, estoy seguro que se fortalecieron, a pesar de las presiones de su pueblo, de no volver marcha atrás a las sombras, sino de mantenerse firmes en las cosas que son verdaderas, en el Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor.